Personalmente, yo escucho a otros opositores que han pasado por la prisión, el trauma que les causó. Si te digo la verdad, hemos hablado mucho de eso, yo de trauma no puedo hablar. En primer lugar, yo casi me crié toda mi infancia en un solar. Un solar es una cuartería, ¿sí? Donde cada familia vive en un cuarto, en este caso un cuarto de 4x4. Entonces, ahí tú, en esos solares, sobre todo en dos solares de La Habana, tú convives con todo tipo de delincuentes, etc. Es un ambiente natural. A los intelectuales normalmente, cuando están en onda, o sea, en curso de enfrentamiento con el gobierno, se les amenaza. Pues generalmente son gente de clase media que ha vivido bien. Yo tuve una infancia feliz, ¿me entiendes? Pero tuve que trabajar para ayudar a ganar dinero, para ayudar a la familia. Vivía en ese ambiente, no vengo de clase media, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Después, cuando triunfa la revolución, vivo mucho tiempo en internados, donde también se vive una vida colectiva, que es muy parecido, digamos, al ambiente de las unidades militares, donde pasa el servicio militar. Tuviste también las coincidencias con el libro de Yerka sobre su experiencia en la RDA. Es una cárcel, el cuartel es también una cárcel. Luego estuve en la guerra de Angola, había estado en la guerra de Angola, que es también otra experiencia. Y la cárcel me pareció, recuerdo todavía el día cuando ingresé, era como si yo estuviese entrando en una beca un poco mala, pero una beca al final, porque los trabajos voluntarios en el campo, de 2 meses, de 3 meses, en el internado que yo estuve cortando caña en Camagüey, se vivía en barracas, ¿no? Entonces, pues, la experiencia como tal de la prisión no me dejó ningún trauma. En realidad, la circunstancia de que mi mujer muriera, que estuviera enferma de cáncer, ya a ella le habían operado un seno, luego, bueno, tuvo una recaída, la operaron de otro, saber a través de mi familia, de mis hermanas, que el desenlace era fatal, ¿me entiendes? Eso motiva todas estas cartas, el esfuerzo que yo hago por levantarle el ánimo, una cosa que era prácticamente imposible, y es la memoria que yo tengo, digamos, lo que es trauma. Fue un trastorno psíquico para mí en la prisión. Lo demás, el régimen carcelario, etcétera, convivir con delincuentes o con asesinos, como tantos disidentes se quejan. Bueno, como te dije, los asesinos, ya sean pasionales o incluso los matones, son los mejores compañeros que tú puedes tener en la prisión, porque especialmente los asesinos pasionales son tipos muy moralistas que tienen todavía un código ético elemental. Yo, en definitiva, no creo que la prisión me haya dejado otra huella. Y tampoco lamento no proyectar esa imagen, ¿te das cuenta? Tú ves, por ejemplo, en mis cartas yo tengo la caligrafía firme, me dedico a recortar figuritas para ponérselas en los sobres las cartas a mi mujer, coloreo las dedicatorias, etc. Y por lo demás allá adentro te condenan como un preso común, porque en Cuba no hay presos políticos, ¿no? Aparte de que yo mismo digo una cosa de esas que son chocantes. Yo no creo en la categoría de presos políticos. Una persona debe ir a la cárcel solamente si ha violado el Código Penal. El delito político como tal no existe. Otra cosa es que tus móviles sean políticos. Digamos, Fidel Castro asalta un cuartel en el año 1953 y causa la muerte de más de 100 personas. No debió haber sido condenado como un preso político, sino sencillamente como un asesino masivo. Si la categoría de preso político afecta, o sea, exonera de los crímenes y los asesinatos que se producen
como resultado de tu acción. Entonces eso es una patente de corso para cualquier cosa. Ahora se emplea de manera correcta, ¿no?, para favorecer a los disidentes, pero en puridad, ¿no? Si el delito que nosotros cometimos era solo de reunión, propaganda, asociación, pues yo entiendo que no hay ningún delito, y es el análisis del que hay que partir. Esa gente no son delincuentes, no han matado a nadie, están ejerciendo su derecho a hablar, a reunirse, a asociarse, etcétera, a intervenir en los asuntos de la polis, de la ciudad, del Estado. ¿Dónde está el delito? ¿Y por qué decir, no, es un preso político? No, es una persona sencillamente que está siendo judicialmente atropellada. Yo ahí no padecía de insomnio. Desde que llegué al exilio padezco de insomnio. Y encuentro que en línea general, grosso modo, hubiera preferido seguir tratando con aquellos delincuentes que yo entendía, a tratar con cierta oposición que no tiene ningún código moral, ni rastro de él, por duro que te parezca. Es por eso que, como te he estado explicando, el movimiento de los derechos humanos, súper penetrado por la seguridad del Estado, pero además de eso, víctimas de las propias debilidades humanas de los disidentes, literalmente acaba de fallecer, acaba de morir. Y a mi juicio ha muerto efectivamente de persecución, pero sobre todo de egolatría y narcisismo, de inconsecuencia, de incoherencia, de desterrar la crítica interna del bando propio, de aceptar cualquier cosa, cualquier cuento, ¿te entiendes? De haberse convertido en un modus vivendi. A partir del momento que empiezan a dar premios y todo este tipo de recompensas, etcétera, pues se convierte en un modus vivendi, en una isla donde todo el mundo trata de escapar. Es lógico que se convierta, digamos, un grupo opositor se convierta prácticamente en una agencia de viaje. Así es siempre mucho menos peligroso que coger una balsa y enfrentarse a los tiburones en el estrecho, ¿me entiendes? Es un poco lo que nos pasa a nosotros. Todo se ha mezclado en una situación donde en Cuba, debido precisamente a la escasez de 52 años, ¿no?, la represión, etcétera, el cubano, que de por sí siempre fue un buscón, esta figura del buscón pertenece a la cultura española, ¿lo entiendes? Pues ese rasgo se ha acentuado, y tampoco las organizaciones disidentes están exentos de ese tipo de, como pudiéramos decir, desvirtuación, ¿no? Todo hay un conjunto de circunstancias que ha provocado el estado actual de total inoperancia de la disidencia. Primero hablan de que la vieja guardia de la disidencia, pues está fuera de, literalmente, ha pasado prácticamente a la jubilación. Y viene la nueva guardia, etcétera. Pero bueno, ahí están los cables de Wikileaks y ya se ve ya como todo está mezclado. Es humano, como diría Nietzsche, una situación terrible, pero es humana, demasiado humana.